Bueno, ¿no? pero ahora sabe que vamos a ocuparnos de algo de importancia sustantiva y por eso es que hemos convocado a Juan Manuel Gispert, que es el analista Oh, en política y economía, economía y política. ¿Cómo le va, Juan Manuel? sí. Buen día. Buen día, Ariel. Buen día, Emilio. ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Bien, bien. Yo tenía una pregunta para hacerte, pero después que desarrollé el tema, porque es algo que me estaba inquietando desde que conocí las informaciones y las defensas que han hecho los periodistas especializados en economía del apoyo y de la capitalización de la empresa IMSA, ¿no? Así que, bueno, te escuchamos con atención, Juan. Bueno, ahí tengo una duda, porque la verdad que no hay dudas que el tema de agenda de economía política de la semana en la provincia de Mendoza es IMSA, pero hay una noticia que tiene una envergadura para mí trascendental, que puede implicar un cambio drástico, o marcar el principio de un cambio muy importante en el mundo, en la economía mundial, que no sé si han estado al tanto del acuerdo del G7 sobre el impuesto del 15% a las grandes empresas. Sí, sí, es un acuerdo que se viene de varios países a raíz de Claro la que, crisis de la pandemia, porque las empresas no han colaborado en forma espontánea, ¿no? claro, en realidad quería empezar por el tema porque me parece que es un Sí, hito, sí, es un hito muy importante en la historia de la economía mundial y en este proceso de globalización, o países globalizadores y países globalizados. Pero el dato es que, está bien, la pandemia es lo que termina de impulsar un proyecto que ya venía discutiéndose de parte de muchos ministros de finanzas y economía de los principales países del mundo, y la situación de pandemia los llevó a plantearlo como una necesidad imperiosa de recaudación fiscal para atender la crisis de la pandemia y poder salir de la caída económica que significó el 2020. ¿Qué es lo que pasó? Se juntó el G7. El G7 es un grupo de los siete países más industrializados del mundo. Falta China, pero está Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Inglaterra. Y se juntaron en Inglaterra y se pusieron de acuerdo en implementar un impuesto mínimo de al menos el 15% a las grandes multinacionales. Están principalmente pensadas en las empresas tecnológicas, en Apple, Google, Amazon, todas esas grandes empresas tecnológicas. ¿Por qué está pensado en esas? Porque en realidad las grandes empresas multinacionales, pero la característica de este impuesto es que buscan que se pague en el país que operan, no en el país donde radican sus utilidades o su facturación. ¿Por qué están haciendo esto? Porque están luchando contra un fenómeno que antes era un fenómeno tal vez más parte de los países atrasados, de los países subdesarrollados, que era el fenómeno de la evasión fiscal y la fuga de capitales, y es un problema que hoy se le está yendo también a los principales países del mundo, porque por eso decía recién que está pensado principalmente en las empresas tecnológicas, porque tienen una facilidad enorme de trasladar su centro de operaciones o sus centros fiscales administrativos al país que mejor ventajas impositivas le genere. Y no solamente eso, sino que tienen tal nivel de sofisticación tecnológica que han podido fugar, según un estudio de una fundación internacional de análisis fiscal, 100.000 millones de dólares en realidad en los últimos 10 años, 100.000 millones de dólares, estamos hablando solamente de 5 empresas, Apple, Google, Amazon, no me acuerdo las otras grandes que están ahí en las primeras 5. Bueno, son 5 empresas que han fugado 100.000 millones de dólares en 10 años. claro. Es un número inconmensurable, 100.000 millones de dólares para nosotros. Claro. Y si se toma en cuenta, aparte de esos 100.000, cuánto han dejado de pagar impuestos por trasladarse a paraísos fiscales, estamos hablando de 150.000 millones de dólares en total. Digo, como primera reflexión de esto, ya vamos a dar un poco más de información, es que hay una situación internacional donde las empresas, las grandes empresas, han tomado tal nivel de poder económico que han puesto en jaque a los mismos estados. Digo, se van escapando la burguesía. Si uno hace el análisis de la teoría clásica de la economía, la burguesía se ha ido construyendo un poder tan significativo a nivel internacional y ha logrado escaparse del control de los estados-nación. Como que hoy
las grandes empresas tienen más poder que los estados. A ver, para poner en perspectiva, Apple es la empresa que más vale hoy para los mercados financieros globales y tiene un valor de 2.300 millones de dólares. 2.300.000, ¿cómo se dice? No son 2.300. 2 billones. 2 billones. 2 billones de dólares. Las reservas del Banco Central de la Argentina, ¿qué son? Un 0,00% del valor de una empresa tecnológica. Claro. Las reservas de todo un país no representan nada al lado de lo que representa el valor de estas compañías. Y este fenómeno, que hasta hace poco tiempo lo vivíamos principalmente en los países subdesarrollados, donde las empresas tienen un poder enorme, lo están empezando a vivir los grandes estados del mundo, y es la primera reacción y el primer fenómeno, porque el dato es que no buscan que esto sea solamente aplicado a los países del G7, sino que el próximo objetivo es que lo apliquen los países del G20, y el próximo objetivo es que lo apliquen todos los países del mundo. Porque lo que han logrado estas empresas es una carrera a la baja fiscal. O sea, compiten los estados del mundo pobres a ver cuánto más le reducen los impuestos a estas grandes capitales para atraer esos inversores ahí, que ni siquiera son inversores. Llevan a algunas oficinas administrativas, depositan sus ganancias en los bancos en esos países de esos paraísos fiscales, y tal vez les permite dar cierto financiamiento más económico por los volúmenes de dinero que manejan. Tampoco van a creer que son inversiones transformadoras en los países donde radican sus inversiones, sus ganancias, digo. Y digo, ¿por qué un hito? Porque estamos empezando a hablar de una política fiscal a nivel global. Es la primera, importante. Igual la discusión, por ejemplo, de José Martín Guzmán a opinar que le parece muy baja el impuesto aplicado, porque piensen que en los Estados Unidos ya se le aplica el 30%, en Argentina también se aplica cerca del 30% de impuesto a las ganancias a las grandes empresas, o 35%, y acá han definido por lo menos el 15%, porque hay países que ofrecen por debajo, entonces la idea es subir el piso del impuesto. Pero hoy se fugan del mundo aproximadamente por año 427.000 millones de dólares, de los cuales 245.000 millones de dólares responden a empresas que ponen sus oficinas centrales en paraísos fiscales, y 182.000 millones son acciones que hacen los ricos y personas individuales para ocultar sus activos, para esquivar el fisco de sus países. Digo, sin ir más lejos, hay que recordar los Panama Papers, donde se encuentran documentación que demostraba que el expresidente Mauricio Macri era uno de esos ricos que escondían sus activos en el exterior. Argentina, sí, según este estudio, pierde cerca de 2.700 millones por año. Así que bueno, quería traer ese tema a colación porque es un hito, me parece muy importante. Sí. Y Juan Manuel, usted sabe que Omar, que es uno de esos oyentes dilectos y muy atento y perspicaz e informado, además, asociaba esto que usted contaba con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta de la República, el discurso que dio ante la Asamblea General de la ONU en el 2011, en donde decía de el poder inacabable de algunas evadir y evitar el pago de impuestos en sus lugares de operación. Claro, fíjate, a ver, sin ánimo de sonar admirador de la gestión internacional de Cristina Fernández de Kirchner, pero creo que tuvo dos planteos, Cristina, en términos internacionales que fueron de vanguardia. Uno fue esto que está discutiendo el G7 hoy. El principal discurso que defendió esta posición hace, no sé cuánto, ya sería 6, 7 años atrás, fue Cristina Fernández de Kirchner, nació en 10 años. Sí. Bueno, y lo segundo que hizo Cristina, que esto sí lo logró, que fue un cambio en Naciones Unidas respecto a la deuda soberana de los países. Cuando la Argentina se enfrenta a la presión de los holdouts, aquellos fondos de inversión que no habían entrado en el canje de la deuda, la Argentina estableció como vanguardia de legislación internacional sobre la soberanía de los estados frente a la presión de estos fondos buitres. Digo, desde ese momento en adelante, o sea, Argentina fue víctima de eso, pero gracias a esa legislación que logró generar Cristina en el marco de Naciones Unidas,
Ningún otro país del mundo va a sufrir las consecuencias que sufrimos nosotros porque un 2% de los inversores no quisieron entrar al canje de la deuda. La Argentina ha sido vanguardia en esto, también en este planteo, por suerte hoy es una realidad. Y el otro elemento que para mí era importante traer a colación de este tema, no es solo lo que está implicando un cambio de época a nivel global, donde los estados se empiezan a organizar para regular las finanzas internacionales, sino que el otro dato. O sea, se están juntando las empresas porque plantean que la única forma de hacer crecer las economías es a partir de la distribución de la riqueza, y la distribución de la riqueza se logra cobrando impuestos a las grandes capitales. Y nosotros no, digamos, acá se hacen cola muchos dirigentes políticos para defender los intereses de estas grandes corporaciones. Y usan esos mismos dirigentes que usan como ejemplo de países a seguir, a Alemania, a los Estados Unidos, a Japón, a Canadá, etcétera. Son esos mismos países los que están planteando que la única forma de salir de la pobreza y crecer es cobrando impuestos, recaudando para el fisco y que el fisco distribuya la inversión de una forma distinta y equitativa, no como estas grandes empresas que tienden a concentrar, evadir, y la tasa de inversión de estas empresas sobre su rentabilidad es muy menor si uno la compara con las empresas chicas. Claro. Juani, durante el gobierno de la gestión anterior del ingeniero con aptitud en los negocios, se levantaron todas las restricciones a la circulación y a la salida y entrada de capitales, por lo cual se hacía más fácil que las grandes empresas utilizaran sus dineros para hacer negocios rápidos y sacar el beneficio sin invertir en la Argentina. Y ya esto lo señalaba hace bastantes años, me parece ya más de una década, si no mal recuerdo, un documento del Plan Fénix, donde se planteaban la renta o un impuesto a la renta internacional financiera del 0.001%, con eso hubiera alcanzado, grabando las transacciones internacionales, para pagar todas las inversiones en infraestructura que hacían falta en los países de Latinoamérica. Yo quería traer eso a colación porque es importante el dato del grupo Fénix, que es un grupo de economistas heterodoxos que han planteado varias cosas con respecto al funcionamiento de las economías, de las macroeconomías. Y otra cosa que te planteaba, no como corrección, sino como dato, es que hay, en general, cuando nosotros hablamos de paraísos fiscales, y la palabra correcta, según la traducción del original, que es la palabra tax havens, es guaridas fiscales. Las guaridas que usaban en el Caribe los piratas para esconder los tesoros. Como la palabra en inglés es bastante parecida a paraíso, havens, nosotros en la traducción de los textos en general leemos paraísos fiscales cuando debiéramos decir guaridas, porque son donde esconden los poderosos sus tesoros. Ahora, son muy buenos porque al dólar ilegal le pusieron blue. Sí. A las cuevas donde esconden su guita para que no le cobre el fisco, le dicen paraíso. Sí, claro. Dan la disputa en todos los planos estos de el idioma, y después se quejan si una chique dice nosotros les compañeros, ¿viste? Totalmente. Pero ellos andan escondiendo guita a troche y moche y llamándose palabras con eufemismo, ¿no? Totalmente. Ahora, esto que mencionabas fue parte también del debate. Los países como Francia ya están planteando la necesidad de esto que plantea el Grupo Fénix allá por los 90 y finales de los 90. Francia también está planteando la necesidad de impuesto a las transacciones financieras, esencialmente financieras, más allá de estas grandes empresas. Claro, porque es dinero que no se utiliza para la producción, solamente es dinero especulativo, va de un país a otro, engloba las cuentas, los balances de empresas que no producen nada. Antes el dinero destinado a la producción concreta que circulaba en el mundo era más o menos un 40 a un 60%. Ahora el dinero de especulación financiera es cerca de un 80%
y el 20% restante se utiliza para invertir en producción. Entonces, la verdad es que solamente son cuestiones especulativas y que no redundan en beneficio ni de los países, ni de la gente, ni de las empresas productoras. Bueno, ese fenómeno en parte es facilitado, dinamizado por el boom de las empresas tecnológicas y este fenómeno de la deslocalización que permiten. Claro. Y esto es importante del impuesto, porque hoy estas empresas operan en todo el mundo y tienen su sede administrativa en un país donde pagan pocos impuestos. Por eso esta ley lo que plantea es que el impuesto se cobra sin importar el lugar donde la empresa factura. De origen, claro. Es donde opera. Claro. Entonces Google va a tener que aportar al fisco argentino de otra manera, Apple lo mismo, Microsoft lo mismo, y todas estas empresas, Spotify, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, esto que decís vos, Emilio, Estados Unidos espera recaudar con este impuesto $1 billón, que es lo que tiene planificado Joe Biden para el plan de infraestructura de los Estados Unidos que lo levante de la caída del 2020. Claro. O sea, de ahí va a sacar el dinero de Joe Biden para la reestructuración. En Argentina, uno escucha los medios de comunicación, los grandes medios y los principales referentes económicos que se invita, Milei, etcétera, y compañía, que los pasean por todos los canales, y están todo el tiempo planteando que este gobierno no hace nada, que la economía es un desastre, que no crecemos, etcétera, etcétera. Y las medidas para crecer son estas. Pasa que cuando se toman estas medidas acá, no les gustan. Sí, acá, no, bueno, de todos modos a nadie le gusta que le cobren impuestos, digo, y básicamente, cuando digo nadie me refiero a los grandes capitales, porque en general las personas, y si uno ve cuáles son las recaudaciones, en general la conducta tributaria, seguramente ustedes lo saben, paga más la persona que menos recursos tiene que la que más recursos tiene. Y nos aporta todo lo que está contando Juan Manuel Andrés, en relación a la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, ATTAC, que es un movimiento que nació en Francia en 1998 y que lo que pretende justamente es esto, es que tributen y de manera luego democrática sea distribuido ese dinero a este tipo de empresas, ¿no? Claro. Sobre todo porque, a ver, en realidad va a ser un dilema, tal vez todavía no lo es con la magnitud que puede llegar a tener el hecho de el dinero como mercancía solamente y el dinero para la producción. Creo que alguna vez hemos contado, cuando Labaña explicaba muy bien el fenómeno de Brasil y el problema de la transferencia de capitales del sector productivo al sector financiero, además por los mismos actores, o sea que ya no había alguien que se opusiera, y eso le había traído perjuicios enormes a la economía de Brasil. Sí, pero efectivamente si hasta los propios defensores del capitalismo moderno se plantean de que este es el nudo del problema, bueno, me parece que los liberalitos de programas de animales en televisión podrían rever su discurso, porque es una situación preocupante y no hay otro espacio, no hay otro lugar, no hay otra forma de obtener dineros en forma legal, en forma lícita y en forma ecuánime, que haciendo que las empresas que tienen grandes ganancias paguen por esas grandes ganancias un impuesto más equitativo. Bueno, y Argentina hace poquito legisló justamente el tema de ganancias para las empresas, en donde lo hace más proporcional y ecuánime, ¿no? Claro, claro. Juan Manuel. Bien, acá, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. El problema, evidentemente, no está en la presión fiscal, sino en cómo está distribuida la presión fiscal. Porque lo que está discutiendo Estados Unidos y los principales países es agravar la presión fiscal hacia arriba para ablandarla hacia abajo. O para hacia abajo generar la posibilidad de que haya crecimiento. Producción. Para invertir. Y fíjense que ahora lo vamos a vincular con IMSA y con los intereses empresarios y sus asociaciones empresarias. Salió una nota muy interesante el domingo de Alfredo Sadat, donde hacía referencia
a quienes han ganado las elecciones las principales entidades empresariales de la Argentina. Estamos hablando de la Sociedad Rural y de la Unión Industrial Argentina. Sí. La Unión Industrial Argentina ganó Techin de alguna manera, el operador más fuerte que hizo ganar a este abogado, que no recuerdo el nombre ahora, que es el que maneja la Copal, Sí. que es una cooperativa de productores de alimentos. Y ganaron los intereses de los comercializadores de alimentos, que son hoy quienes enfrentan principalmente al gobierno nacional y son los que no han cumplido el acuerdo de precios. Y los formadores de precios, ¿no? Exactamente. Y en la sociedad rural ganó el ala más dura, el ala más anti-retenciones, anti-control del comercio exterior de granos. Así que, y son aquellos que marcan la agenda. Daniel Funes de Rioja, a él Daniel se refería. Funes de Rioja. Daniel Funes de Rioja es el que conduce UIA. Y no recuerdo el nombre de quien conduce ahora la Sociedad Rural, que el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina es un mendocino, es de la familia Vila, es de la familia Vila, que tiene campos de, si no me equivoco, de ganado en Santa Rosa. No me acuerdo el nombre de este Vila, no sé si es Alfredo, no me acuerdo. Sí, Alfredo Vila. Bueno, es el actual vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Pero digo, estas instituciones empresarias son quienes marcan la agenda, son quienes forman parte de la AEA. AEA es hoy la Asociación de Empresarios Argentinos que representa a las grandes compañías argentinas y fijan la agenda pública. Perdón, Nicolás Pino es el actual titular de la Sociedad Rural y el vicepresidente es Vila. Sí. Bien, digo, marcan la agenda y la agenda está planteada por la presión fiscal, o sea, bajar la carga fiscal y bajar los impuestos al comercio exterior. Hoy la agenda número 1 de AEA pasa por ese lado. Y al mismo tiempo, fíjense, y ahora lo vinculamos a IMSA de Mendoza, bueno, como todos sabemos, se termina de... No se estatizó IMSA. O sea, en realidad IMSA sigue siendo una empresa privada, una sociedad anónima, con mayoría accionaria estatal. Es una características parecidas a la que tiene YPF, por ejemplo. Es un dato importante eso porque se rige bajo la legislación privada, no se rige bajo la legislación del empleo público, etcétera. Pero más allá de esto, primero que lo que venimos hablando hace tiempo de la comunicación, no creo que vuelva a ser algo mal comunicado porque es una inversión muy importante para Mendoza, es una inversión del Estado Nacional en sostener una de nuestras ramas más importantes de nuestra matriz productiva. En Mendoza se vive hablando de su agotamiento de la matriz productiva y un sector destacado de nuestra economía, que es la metalmecánica, depende en gran medida del desarrollo de IMSA y escuchamos muchas voces dentro del propio sector empresario cuestionando la medida. Sin ir más lejos, el mismo día que vino Alberto Fernández a anunciar la estatización de la empresa, la compra de acciones mayoritarias de la empresa por parte del Estado, salió una nota de el presidente cuestionando y diciendo que era la crónica de un fracaso anunciado. Estamos hablando de Carlos Yanisotto. Y ayer, si no mal recuerdo, sale una nota del presidente de la Cámara de Tunuyán, de Diego Stortini, también diciendo que es una mala gestión del Estado intervenir y comprar IMSA. Bueno. Ahora, fíjense, las cámaras específicas de la metalmecánica están muy de acuerdo y muy a favor, no de bajar los impuestos del sector, sino que el Estado ayuda a sostener una rama de la actividad. Digo, la agenda real de la producción pasa por otro lado, no pasa solamente por la presión fiscal en Argentina,